Es la imagen del día. La plaza del Ayuntamiento de Toledo ha acogido un minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado del 11M. 20 años después, Toledo ha vuelto a repetir la imagen de unidad y recuerdo que se produjo el 11 de marzo de 2004. Buenas noches. Han pasado 20 años del mayor atentado sufrido en España. Era el 11 de marzo de 2004 y toda España sintió en su corazón cada una de las 193 víctimas mortales. 2 décadas después recordamos cómo fueron aquellos días de marzo y cómo lo vivimos cada uno desde el lugar en el que estábamos. El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba nuevas ayudas para jóvenes agricultores en una semana en la que se anuncian nuevas movilizaciones. Mañana, Unión de Uniones en Toledo y el viernes 15 de marzo, convocados por las principales organizaciones agrarias. Es el anillo episcopal de don Francisco Cerro, que él mismo entregó en el santuario de Nuestra Señora del Rocío. El arzobispo de Toledo ha visitado este santuario mariano, donde presidió la Santa Misa coincidiendo con la peregrinación anual de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Toledo. Hace 20 años, Canal Diocesano era apenas un esbozo de lo que hoy es. Desde su modestia de medios fue testigo de cómo se vivieron aquellos días de marzo en plena campaña electoral a unas elecciones nacionales y narró cómo transcurrió aquella manifestación histórica del 12 de marzo de 2004. La plaza del Ayuntamiento de Toledo ha acogido un minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado del 11M, una iniciativa que se ha repetido en todos los municipios de España. El impacto de estos atentados fue tal en la sociedad que todo el mundo recuerda dónde estaba aquella mañana del 11 de marzo de 2004. Numerosas personas se han congregado en el corazón de Toledo para revivir en algunos casos lo que ocurrió hace 20 años y tener presentes a las víctimas y sus familiares. Entre los presentes, el señor obispo auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán. En 2004 se encontraba en París, destinado en la Nunciatura Apostólica, y así recordaba cómo fueron aquellos días. Y yo recuerdo que esa tarde-noche, pues delante de la Embajada de España en Francia, en Avenue Marceau, muy cerca de Campos Elíseos, pues hubo una manifestación donde nos concentramos pues muchos de los españoles que entonces vivíamos en París, también pues en recuerdo de las víctimas, ¿no? Y lo vivimos pues con esa zozobra. Y yo recuerdo que hablando con el personal de la embajada, con el cónsul de España en París, pues toda esa preocupación y también pues esa inquietud que había en esos momentos, en primer lugar por el número de víctimas y luego también pues por la autoría del atentado. También el señor arzobispo ha querido unirse a este minuto de silencio. Don Francisco Cerro se encontraba en aquel momento en Valladolid, donde era delegado diocesano de Juventud. Desde el primer momento fue consciente de la gravedad del atentado. Realmente ha sido un atentado que ha marcado la vida de muchísimos españoles, que ha marcado la vida de tantísima gente y que nos sigue todavía marcando, ¿no? Aquello incomprensible que pedimos a Dios que no se vuelva jamás a volver, porque esto marca totalmente la vida de generaciones, de personas, de rostros, de víctimas y también de sus familiares. Por lo tanto, pedimos que realmente un no rotundo, con la paz no se pierda nada y con todo esto se pierde todo. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, ha mandado un mensaje de unidad frente al terror. Un primo hermano de su madre resultó gravemente herido al viajar en uno de los trenes. Con este gesto mandamos nuestra solidaridad a todos los afectados, a todos sus familiares. Algunos tuvimos familiares personalmente afectados por esta tragedia. Y también un mensaje de unidad frente al terror, de unidad frente al terrorismo, de unidad frente a los que quieren, a través de quitar la vida a otras personas, sacar adelante sus ideas, sacar adelante sus propuestas, sus proyectos. El presidente de Castilla-La Mancha ha participado en el homenaje a las víctimas en Azuqueca de Henares. Allí, junto al presidente de las Cortes, entre otros representantes institucionales, se han guardado 5 minutos de silencio y se ha entregado un ramo de flores en recuerdo a los fallecidos. García Page ha valorado la importancia de estos actos de recuerdo, no solo por las víctimas, sino también para que los jóvenes sean conscientes de lo ocurrido.
creo que nadie termina de irse de este mundo mientras se le recuerda. Por tanto, no consideremos que los actos que va a haber hoy de homenaje, los que nosotros hacemos permanentemente recordándolos, son protocolarios. Tienen una importancia. Primero hacia los que vienen detrás, que sepan lo que pasó. Es la mejor manera de que no se vuelva a repetir, no perderlo de vista. Pero también en favor de las familias y en favor de las propias víctimas, ¿no? Estos atentados yihadistas dejaron 193 muertos, más de 2.000 personas heridas. Se trata del mayor atentado de la historia de España. Más inversión para los jóvenes agricultores de Castilla-La Mancha. El Consejo de Gobierno aprobará este martes una inversión de 25 millones de euros para mejorar las explotaciones que dependen de jóvenes agricultores. Así lo ha avanzado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que ha recordado que nuestra región es la comunidad autónoma que más dinero destina para la incorporación de jóvenes a la agricultura y ganadería. Los 25 millones para la mejora de las explotaciones dependientes de jóvenes agricultores para que sean del todo viables, rentables, y esa simiente que hemos sembrado hace muy pocos años que empezamos con este programa, termine con el suficiente riego, termine creciendo y dando rendimiento. Estas declaraciones del presidente se han producido en Galápagos, Guadalajara, donde ha inaugurado una nueva escuela infantil minutos previos al homenaje a las víctimas del 11M en Azuqueca de Henares. A pesar de las nuevas ayudas y como ya habían anunciado, los agricultores y ganaderos continúan las protestas. Este martes 12 de marzo, Unión de Uniones ha convocado una nueva movilización en Toledo. La tractorada saldrá a las 9 de la mañana desde la Consejería de Desarrollo Sostenible. Tras recorrer las calles de la ciudad, se espera llegar al barrio de Santa Teresa sobre las 11 para que los tractores se unan a los manifestantes a pie para subir al casco histórico y llegar a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y continuar su recorrido hasta el Palacio de Fuensalida. Estas protestas se unen a las que ya han convocado asociaciones agrarias para este viernes 15 en la capital castellano-manchega. La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha investigado a 11 personas como presuntas autoras de un delito de falsificación de documento público por la falsificación de partes médicos de incapacidad temporal. La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Guadalajara recibió comunicaciones de la Gerencia de Coordinación e Inspección del SESCAN sobre la supuesta falsificación de partes de alta y de baja de incapacidad temporal presentados por trabajadores de empresas radicadas en las provincias de Guadalajara y Toledo. Practicadas las correspondientes investigaciones en la que los agentes se entrevistaron con los facultativos afectados, se logró identificar a los presuntos autores de los hechos. La Guardia Civil instruyó diligencias por la investigación de 11 personas con edades comprendidas entre los 20 y 45 años de distintas nacionalidades que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción en Funciones de Guardia de Guadalajara. El precio del mercado mayorista eléctrico ha aumentado este lunes hasta una media para la jornada de 14,63 euros por megavatio hora, después de un fin de semana por debajo de los 60 céntimos, aunque durante 15 horas estará a 0 euros. El precio máximo del día ha sido de 87,97 euros por megavatio hora, entre las 8 y las 9 de la noche. Sin embargo, desde la medianoche y hasta las 6 de la mañana y desde las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, el precio de la luz ha sido de 0 euros megavatio hora. No obstante, el precio cero no se traslada luego al recibo exactamente a esos 0 euros, ya que existen unos costes fijos para el consumidor eléctrico por peajes, cargos y ajustes del sistema. Las reclamaciones de plusvalía caen un 45% en Toledo respecto a 2022. El Tribunal Económico Administrativo recibió en 2023 un 32,8% menos de requerimientos. Resolvió 108 reclamaciones, de las que 89 quedaron pendientes. Se presentaron 22 recursos contenciosos. Por otra parte, la memoria refleja también 31 reclamaciones vinculadas a multas de tráfico, 10 relativas a impuestos de bienes inmuebles, 2 afectadas por el impuesto a la agencia tributaria
tributaria para autónomos y otras 2 para tasas municipales, una por el impuesto de construcciones y obras. Todas ellas el tribunal únicamente ha estimado total o parcialmente 19 reclamaciones, el 18,7% de las presentadas a lo largo del ejercicio. Castilla-La Mancha se encuentra entre las comunidades con mayor miedo al fracaso. La región ha recuperado los valores de los principales indicadores sobre emprendimiento en la región tras la pandemia, a pesar de que el informe evidencia situaciones estructurales en las que hay que seguir incidiendo, como son la formación, la innovación, la internacionalización y la financiación. Sin embargo, en general, el emprendimiento en Castilla-La Mancha goza de buena salud. Entre las debilidades están que la mitad de los emprendedores tienen miedo a fracasar, y si se desagrega este dato por sexos, las mujeres perciben menos oportunidades, incluso menos que las que percibían en 2021. Son las principales conclusiones que se perciben del informe del Monitor Global de Emprendimiento. El comercio minorista subió un 3,5% en el mes de enero en Castilla-La Mancha con respecto al mismo mes del año anterior. Los datos de la estadística del INE indican también que esta subida interanual se produjo a pesar de la caída del 14,2% de la cifra de negocios con respecto al mes anterior. A nivel nacional, el comercio minorista registró en enero un aumento de sus ventas del 2,1% en relación al mismo mes de 2023, ampliando en un punto el avance interanual que experimentó en diciembre. Con el repunte de enero, la facturación del comercio minorista encadena 14 meses consecutivos de incrementos interanuales. ¿Cuál es nuestro gozo y alegría como cristianos? A esta pregunta respondió el señor arzobispo de Toledo en su homilía durante la Santa Misa este domingo, cuarto de la Cuaresma, conocido también como Domingo de la Etare. La Catedral Primada acogía dicha celebración, donde el prelado toledano reconoció que somos hijos amados de Dios en quienes se complace. La Etare significa alegraos y así es como se llama el cuarto domingo de la Cuaresma, que supone un descanso durante este tiempo litúrgico que representa los 40 días que pasó Jesús en el desierto. Un día en el que el señor arzobispo de Toledo explicaba cuál debe ser la alegría de los cristianos. El gozo de nuestra vida es nuestra profunda identidad de cristianos y es que nos ha amado Dios, que somos hijos de Dios. Mira, mi vida no está determinada, ni mi identidad es mis pecados, ni mis heridas, ni siquiera las tentaciones que empezamos el primer domingo de Cuaresma, tampoco subir al monte del Tabor para bajar. El señor arzobispo de Toledo presidió la Santa Misa en la Catedral Primada. En su homilía reconoció que somos hijos amados de Dios, en quien el Señor se complace. Estamos en un mundo de tanta baja autoestima, que todos nos consideran, o todas las personas se consideran casi basura, cuando Dios no crea nunca basura. La gente se cree que no vale para nada, que no sirve para nada. ¿Quién se va a fijar en mí? ¿Quién me puede querer a mí? ¿Quién ha perdido la cabeza por mí? Como dice las parábolas de la misericordia, sobre todo del Hijo Pródigo. Pues estas son tu clave y tu identidad. La Eucaristía Hogar de la Misericordia es el título de la nueva carta pastoral que ha escrito don Francisco Cerro Chávez ante el Congreso Eucarístico Diocesano que se celebrará del 5 al 8 de junio. El señor arzobispo de Toledo ha entregado su anillo episcopal a la Virgen del Rocío. Monseñor Francisco Cerro Chávez participaba el pasado 9 de marzo en la peregrinación extraordinaria de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Toledo hasta la aldea onubense del Rocío, siendo la primera vez en la dilatada historia de la devoción rociera que un arzobispo toledano celebra la Eucaristía en este santuario internacional. Esa misma tarde firmaba en el libro de honor del santuario, visitó la Casa de Hermandad de Toledo en la aldea y presidió el Rosario de Hermandades. Al término de la celebración litúrgica, don Francisco Cerro Chávez donó su anillo pastoral a Santa María del Rocío como gratitud por todo su ministerio apostólico. Una galería de arte que escapa del concepto tradicional de estos espacios, un lugar para la exposición y venta de obras de artistas locales, para la promoción de nuevos talentos y para la presentación de artistas nacionales e internacionales. Todo eso y mucho más es la Iconic Gallery, que ha abierto sus puertas en la calle Martín Gamero.
Quizás les haya llamado la atención en plena calle Martín Gamero, un lugar en el que el arte, la cultura y el diseño van de la mano. Una galería de arte que nada tiene que ver con el concepto clásico de estos lugares. Es la Iconic Gallery y nos hemos acercado a conocerla. Un arte para todos los bolsillos, ¿no? Porque puede comprar desde un coleccionista, ¿no?, experimentado, hasta alguien pues, con menos conocimientos, pero que disfrute del arte y que lo pueda comprar. Porque la galería surge de la evolución personal y profesional de Ana Zarza y con un claro objetivo: ser escaparate de los buenos artistas que tenemos en Toledo, promocionar nuevos talentos y mucho más. Y hay un hueco muy importante, ¿no?, entre las piezas que puedes comprar en cualquier centro comercial de cadenas, ¿no?, y el arte, ¿no?, arte accesible, que también existe, porque por desgracia hay muchos artistas que tienen el arte guardado en sus casas y es un arte increíble y se puede acceder a él. Y en esta puesta de largo de la galería, Caminos Paralelos, la primera muestra con 2 artistas a los que les sobra el talento, las acuarelas de José Antonio G. Villarrubia. Estos días hemos estado haciendo pues una especie, no visitas guiadas, pero a la gente que ha venido pues le hemos estado explicando, tanto Asunción, mi compañera en esta primera exposición, y yo mismo pues hemos explicado un poco pues eso, pues la motivación para hacer el trabajo, detalles técnicos, que yo creo que a la gente pues le gusta, ¿no?, este tipo de acercamiento con el autor de la obra. Aquí veremos un repaso a lo último de su trayectoria, esos paisajes que nos llevan al alma de las ciudades, sus still life llenos de vida y algo tan inédito como los desnudos. Las poses que ves pues son poses pues muy académicas, ¿no? Lo que pasa es que al pintar con acuarela, sin dibujo previo como pinto yo, pues es un poco una aventura. No sabes a dónde te va a llevar porque el agua hay veces que te juega malas pasadas, o incluso hay veces que queda muy bien, ¿no? Entonces es duro, es difícil, pero a la vez es gratificante, muy divertido. Y junto a José Antonio G. Villarrubia, las esculturas de Asunción Caballero. Mis padres se dedicaban a crear, unos grandes artesanos, artistas en definitiva, porque trabajaban con elementos siempre reciclando en su mayoría, sobre todo mi padre. Reciclaba madera, reciclaba todo lo que veía y bueno, pues yo de muy niña nací cuando ellos ya eran mayores y eso me ha dado a mí el juego con ellos, siempre creando. Su obra es un reflejo de lo que vivió con ellos, el gusto por el reciclaje, por dar una segunda vida a los materiales. Hay esculturas que nacen solas, con vida propia, se imponen, te pones a crear y al final eres mero instrumento tú de lo que van a hacer. Sí. Y otras veces sí que hay un dibujo previo, no sé, querer plasmar una idea, una filosofía. Al final yo creo que crear es pensar con las manos. Como esta valquiria que llama tanto nuestra atención. Una silueta femenina inspirada en la victoria de Samotracia, con muchísima fuerza de la naturaleza, se ven rasgos de aire, de agua, de corales y bueno, al final es una guerrera, una diosa guerrera. Ya ven, 2 lenguajes diferentes y a la vez 2 visiones paralelas del hecho creativo y todo en una misma galería, un nuevo espacio cultural para disfrutar en Toledo. Hace 20 años, Canal Diocesano era apenas un esbozo de lo que hoy es. Aunque contaba con programas de elaboración propia, no había comenzado aún a hacer un informativo diario. Aún así, fue testigo de cómo se vivieron aquellos días de marzo en plena campaña electoral a unas elecciones nacionales y narró cómo transcurrió aquella manifestación histórica del 12 de marzo de 2004. Y ya es imposible acceder a la plaza de Zocodover. La plaza de Zocodover, la Cuesta de Armas, hasta el Alcázar, la calle Comercio. Todo Toledo está hoy en la calle, protestando con su silencio. El único arma que tienen los demócratas, la gente de bien que quieren protestar con este silencio
por la barbarie. Así narrábamos cómo comenzaba la manifestación más importante celebrada en Toledo en los últimos 25 años, de Zocodover hasta el Hospital Tavera, con una pancarta que portaban representantes políticos y de todos los ámbitos de la sociedad civil toledana. No dejó de llover en ningún momento, pero eso no fue obstáculo para que los toledanos se echaran a la calle. Un recorrido que hay que destacar ha transcurrido en un absoluto y total silencio. No ha habido gritos, no ha habido consignas, todo ha sido silencio, serenidad, esa serenidad de la que han dado gala muchísimos españoles a lo largo de estas más de 24 horas que llevamos de luto en toda España. Canal Diocesano de Televisión Toledo ha querido estar aquí en la concentración en Toledo, en nuestra capital. Por la mañana se había convocado un pleno en el ayuntamiento que aprobó por unanimidad una declaración de condena. Pero hoy más que nunca, los españoles debemos permanecer juntos y unidos para que los asesinos sepan que todos hemos sido víctimas de esta masacre y que no vamos a cejar hasta acabar con ellos. Por la tarde, el arzobispo de Toledo, don Antonio Cañizares, había celebrado un funeral en la Catedral Primada. Pero este sufrimiento, este dolor y esta amargura son sobre todo de las familias y de las víctimas que ayer sufrieron tan terribles atentados. Canal Diocesano era una realidad que estaba comenzando a tomar forma. Sin informativos, realizaba espacios de programación propia como En Persona, un programa de entrevistas que en las últimas 2 semanas había invitado a los candidatos de los diferentes partidos que se presentaban a las elecciones del 14 de marzo. El martes 9 de marzo se realizó la entrevista a Ana Palacio, cabeza de lista del Partido Popular. Por cierto, ¿les dan cartera de verdad? Sí. Y pone un carterón que pone ministro de Asuntos Exteriores. ¿Ministro o ministra? Yo heredé una de ministro y luego, como yo baqueteo mucho las carteras porque voy siempre llena de papeles a todas partes, pues he acabado teniendo una de ministra también. Tengo una de ministro y una de ministra y uso las dos. Una entrevista que nunca se llegó a emitir. El recuerdo más profesional, por así decirlo, es ese momento en el que, estando en la redacción, el entonces director, Juan Díaz Bernardo Navarro, llega y dice: acaban de llamar del Ministerio de Asuntos Exteriores, no podemos emitir la entrevista de Ana de Palacio. Todavía, que tengo constancia, no se había suspendido oficialmente la campaña electoral. En ese momento entendimos que lo que había pasado era algo tremendo, era algo dramático y era algo que nunca había pasado en España. Después de esa llamada se sucedieron las llamadas de personas que querían saber qué estaba pasando. Teresa Martín Tadeo hizo un programa especial. El 11M lo tengo grabado especialmente en la memoria, no porque tuviese que desmontar el programa que ya tenía organizado unos días antes, sino porque fue muy difícil ponerse frente a un micrófono para contar pues lo que yo misma estaba viendo, ese dolor a través de la televisión, de esas imágenes que iban llegando. Pero como siempre la radio cumple su función, en ese día fue perfecto recibir las llamadas de los oyentes y sentirnos que éramos una familia, porque creo que realmente la radio está más para lo bueno que para lo malo. Y creo que en eso, en Radio Santa María y en Voces Amigas, somos especialistas. Todo el mundo tiene en su recuerdo el 11 de marzo de 2024. Y al llegar a la universidad, pues el desconcierto y la incertidumbre creció porque muchos compañeros y muchos profesores tenían que coger esos trenes y no estaban. Hace 20 años pues todos no teníamos móvil o no tenían móvil. Yo creo recordar que ni siquiera yo lo tenía en ese momento. Entonces, bueno, pues todavía la incertidumbre, la inquietud era mucho mayor, ¿no? Porque no sabías si alguno de tus compañeros o de tus profesores podían ir en esos trenes. Recuerdo saber del atentado por una llamada telefónica de un feligrés de la parroquia, Antonio Navarro, que estuvimos hablando de algún asunto que teníamos pendiente y me dijo que si había visto lo que había pasado en Madrid. Recuerdo también con mucha nitidez una larga conversación que tuve con un entonces joven de la parroquia, que era Raúl Mínguez, donde estuvimos hablando pues un poco de qué había provocado aquello, ¿no? Todo lo que eran las teorías del 11M por la mañana.
La misa mayor a mediodía pues fue una misa pues muy contenida. Así lo contó Radio Televisión Diocesana y así se vivieron unas jornadas que están en nuestro archivo, pero también en el recuerdo de nuestra memoria y de nuestro corazón. Este fin de semana nuestro Seminario Mayor San Ildefonso celebra la campaña vocacional y este es el motivo por el que el programa Caminar Juntos, que emitimos a continuación, se ha desplazado hasta allí para conocer la llamada de muchos de los seminaristas que forman parte de él. Cuando nos presentamos en una parroquia a contar nuestro testimonio o hacer lo que llamamos la campaña vocacional, creo que se tiene que hablar pues desde la experiencia, ¿no? De una experiencia sencilla, que no tiene por qué ser, pues eso, muy grandilocuente sino pues desde la sencillez de la llamada y desde la pobreza individual, pues descubrir que el Señor no que necesite servirse de nosotros, sino que quiere servirse de cada uno de nosotros. Si desea tramitar la PAC, pulse 1. Si desea tramitarla online, pulse 2. Disculpe, pero no le he entendido. Tramitar la PAC no es un juego y no acertar con profesionales puede traer consecuencias. Infórmate en eurocajarural.es o en nuestras oficinas. Tu PAC, siempre en Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Después de un fin de semana marcado por la borrasca Mónica, donde el viento y la lluvia han sido protagonistas, damos paso a una semana con tiempo estable. Precisamente hoy hemos podido disfrutar de una mañana con cielos despejados y con temperaturas agradables, a pesar de que aún quedaban los últimos coletazos de viento. Las madrugadas aún seguirán siendo frías, pero por el día se vuelven a disparar las máximas, rozando en muchas ocasiones los 19 grados. Para mañana en la región, cielos completamente despejados y aumento generalizado de las temperaturas máximas. En la provincia de Toledo, temperaturas mínimas con cambios ligeros, predominando los descensos, salvo en los montes donde aumentarán de forma ligera. Las temperaturas máximas han comenzado a subir. Mañana llegarán hasta los 17 grados y las mínimas se quedarán en 3. Hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Que tengan una buena noche. Hasta mañana.